provechosa del creyente y hablábamos de cómo una vida del creyente va a ser útil en las manos del Señor. Aquí recordamos solamente el texto, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16, dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hablamos en esta frase, decíamos la frase que introducía todos los puntitos, es las características de una vida que es de provecho. ¿Cuáles son las características de una vida que es de provecho? En el primer versículo, esto manda y enseña, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Decíamos que la primera característica para que una vida sea de provecho, sea bien aprovechada para el Señor, es que es una vida modelo digna de imitación. Una vida modelo digna de imitación. ¿Por qué? Porque hablábamos que para Pablo era importante que Timoteo entendiera, bueno, uno, a pesar de tu juventud, tu ejemplo de vida tiene que ser una vida modelo, una vida que imita, que es de imitación para otros y también que ha imitado a otros. En este caso, Timoteo había imitado a su madre, a su abuela. Timoteo había imitado quizás a varios hombres, pero en este caso Timoteo imita a Pablo también. Entonces, una vida digna de imitación es la primera característica de una vida que va a ser provechosa, de provecho. Y bueno, ahí veíamos la responsabilidad que es esto, ¿no? El concepto de que el discipulado es a través de la imitación. Yo voy imitando a alguien. En nuestra iglesia vamos imitándonos unos a otros. Ven que me llamó la atención, hablando en las reuniones caseras, pudimos compartir en cuanto a este tema un poquito. Y alguien en la reunión casera del viernes decía, me llamó la atención porque él decía, alguien que yo pienso que para mí fue digno de imitación en un momento fue la vida de un muchachito en una reunión de hombres, que fue la primera reunión de hombres que él estuvo aquí en la iglesia. Y me llamó la atención la vida de ese muchacho porque hicimos un juego de preguntas bíblicas y el muchacho sabía las respuestas muy bien. Y decía este hombre el viernes, decía, y muchas de esas respuestas yo no me las sabía. Entonces ese muchacho de 11 años para mí fue un modelo de decir, uy, qué lindo como lo ha formado, qué lindo como él ha entendido los conceptos bíblicos y los tiene en su mente. Y en ese momento pensaba yo, porque la iglesia local fue diseñada para que vayamos creciendo todos juntos. Porque la iglesia local fue diseñada para que nos vayamos imitando unos a otros. Y los pequeños, a los grandes, no hay nadie tan pequeño que no podamos imitarle. Y no hay nadie tan grande que no pueda decir, yo voy a imitar a alguien más joven. Porque todos aprendemos los unos de los otros. Dios va formando varias cosas en el uno y en el otro, y esos modelos empiezan a verse en el contexto de la iglesia local. Entonces, para que haya una vida que es bien aprovechada, hay que ser un modelo digno de imitación, le dice Pablo a Timoteo. Es más, acá recuerden que le está hablando específicamente a Timoteo, quien es el pastor de la iglesia en Éfeso, quien tiene con toda autoridad mandar, dirigir, exhortar, cuidar, y él sabe que como pastor él tiene que ser ese modelo digno de imitación. El pastor tiene una responsabilidad y una carga grande. Es por eso que decimos que cuando el pastor cae, ¿qué pasa? La iglesia sufre, toda la iglesia sufre. Es más, cuando una persona cae, un hermano creyente de la iglesia cae, quizás sufre la iglesia, pero si un pastor cae, ¿cómo sufre la iglesia? En mayor proporción, porque el pastor tiene esta responsabilidad. Él está hablando aquí específicamente a Timoteo, y nosotros pues estamos haciendo la aplicación para los pastores hoy y también para todos los creyentes. Entonces hablamos de ese modelo de imitación. No es orgullo, y nunca daría miedo el imitar a otro, el tomar como ejemplo a otro y hacer lo que él hace. Si es que eso está siendo guiado por principios bíblicos y es una vida que el Señor está formando, no hay problema, yo lo imito a esa persona.
Imito a esa persona porque esa persona quiere imitar ¿a quién? A Cristo, que es lo que decía Pablo. Entonces, imito a estos hombres. Pero Pablo le dice a Timoteo en qué tiene que ser él un ejemplo digno de imitación. Y le dice Pablo a Timoteo varias cositas acá. Versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en los creyentes. ¿En qué? En palabra, en segundo lugar; en conducta, en tercer lugar; en amor, en cuarto lugar; en espíritu, en quinto lugar; en fe, y en sexto lugar, en pureza. O sea, hay muchas cosas en las que el creyente debe ser digno de imitación. Hay muchas cosas en las que el pastor debe ser digno de imitación. Pero Pablo le pone estas aquí específicamente. Y miren, vamos a ir una por una. Palabra ya la vimos, ¿cierto? La forma como habla este hombre, la forma en como el pastor habla, y a todos la forma como el creyente habla. ¿Qué sale por su boca cuando habla con otros? ¿Y qué es lo que tiene que salir por la boca del creyente cuando habla con otros? Palabras que edifiquen a esa persona. Está bien que nuestras conversaciones puedan girar en torno a diferentes cosas, a diferentes temas, pero yo tengo la responsabilidad como pastor y como creyente de que cada vez que se abra mi boca, ¿qué tengo que hacer? Edificar la vida de otro, fortalecer la vida de otro, exhortar a otro. Es interesante cómo yo voy a ser intencional en formular preguntas específicas para saber cómo está ese corazón, para saber cómo está esa vida, para poder animarlo con la palabra. O sea, ¿qué preguntas hago cuando me encuentro con mi hermano? Y bueno, eso depende mucho, decíamos, también de cómo el hermano abre su corazón para también compartir palabras que edifiquen. Entonces, Timoteo tiene que ser un ejemplo con sus palabras. Timoteo no puede dar rienda suelta a sus palabras. Él debe ser un ejemplo en la forma como él se expresa, como él habla, lo que él habla. Lo que sale por la boca de una persona, va a mostrar madurez. Y claro, Timoteo es el representante de Pablo, es el enviado de Pablo, es el pastor que está ahí en Éfeso, y sus palabras tienen que reflejar madurez. Las palabras que salen del pastor deben reflejar madurez. Las palabras que salen del creyente van a mostrar su grado de madurez espiritual. Si solamente hablamos de cosas superficiales, el corazón está en las cosas superficiales. Pero si somos intencionales en edificar la vida de nuestros hermanos, eso es lo que debería ser un ejemplo, un modelo para otros. En segundo lugar, él le dice conducta. Bueno, ahí es donde nos quedamos en este momento, ¿no? Entonces, él tiene que ser un modelo digno de imitar en palabra, tiene que ser un modelo digno de imitar en conducta. Esa palabra conducta tiene que ver con el comportamiento, el estilo de vida, la conducta personal de alguien. Comportamiento. Él debe ser un modelo digno de imitar en su ¿qué? Comportamiento, cómo él lleva su vida. Como él lleva su vida, otros deben ver eso y decir: es digno de imitación, es digno de que yo siga sus pisadas. Él tiene que ser un modelo de conducta. La conducta es el comportamiento en general, cómo yo me estoy relacionando con otras personas, el trato con otras personas, la honradez que muestro hacia otras personas. Los hábitos personales también hacen parte de la conducta. Ahora lo vamos a ver un poquito más abajo, el amor que muestro por otros. Por ejemplo, para el esposo, tiene que ser un ejemplo en cómo él cuida a su esposa, cómo él apoya en su matrimonio, cómo él está manejando la crianza de sus hijos. Es también un modelo que debe ser imitado. Entonces, si quieren ver un poco más de la conducta de un creyente, pueden ahí ver Romanos capítulo 12, anotarlo ahí para en sus casas verlo. Pero Romanos capítulo 12 es también muchos aspectos de la vida práctica del cristiano, del creyente. Entonces, el comportamiento lo que va a reflejar y va a revelar son las actitudes y los pensamientos del corazón. Como una persona se conduce, tiene esa conducta de vida, va a reflejar también como las palabras, lo que esa persona tiene en su corazón. Y Timoteo, como el pastor de la iglesia, no puede darse el lujo de no ser un ejemplo en su conducta, de ser un ejemplo en su prudencia. Vimos en 1 Timoteo capítulo 3 todos los requisitos para el pastor. Él tiene que ser marido de una sola ¿qué?
mujer, él tiene que ser sobrio, él tiene que ser prudente, él tiene que ser dueño de sí mismo, él tiene que ser un hombre que está alejado del vino, que tiene que tener cuidado con la embriaguez, tiene que estar muy sobrio para tener buen juicio, él tiene que cuidar a sus hijos, guiar su matrimonio, cuidar su casa. Esa es la conducta. Él tiene que ser un ejemplo de conducta. El pastor, en primer lugar, debe ser un ejemplo de conducta. No por hipocresía y no por fingir hacia otros, sino porque Dios tiene que haber trabajado su corazón, o está trabajando su corazón de tal forma que este hombre ha llegado a negarse a él mismo, fortalecer su carácter, formar su carácter para ser ese modelo de conducta. Y cuando uno vea ese ejemplo, hay que imitarlo. Hay que imitarlo según el contexto familiar, pero hay que imitarlo, porque eso es lo que Pablo está queriendo transmitir aquí. Timoteo debe ser un modelo en su palabra, en su conducta. Entonces, se requiere mucho el trabajo del corazón que hace Dios a través de su palabra, a través del trabajo con el pecado hacia la santidad, para que este hombre pueda ser un modelo de conducta. No significa que este hombre no peca, no significa que el creyente no peca, pero el creyente va a mostrar, como lo hemos dicho siempre, en su conducta y en su madurez, que aun cuando falla, ¿qué hace? ¿Qué hace cuando falla? Pide perdón y se arrepiente. Y se arrepiente no según un arrepentimiento según el mundo, sino un arrepentimiento según Dios. Entonces también eso es un modelo, porque no somos impecables, somos falibles, somos pecadores y en algún momento vamos a fallar. Pero qué difícil es que de nuestra boca salga ¿cuál palabra? Perdón, ¿sí o no? Uy, qué complicado que es. Solamente pensarlo y decir, tengo que decirle a esta persona perdón, ya nos deja en una posición tremenda, porque decimos, no quiero decírselo. El orgullo está muy arraigado y no quiero decírselo. Pero hasta el pastor y el creyente va a ser un modelo en la conducta al ir y pedir perdón por las cosas en las cuales ha fallado. Cuando hay una persona que viene y dice, perdón por esto que hice, eso me muestra una madurez en su vida espiritual. Eso me muestra que hay un hombre que está siendo fortalecido y formado en su carácter, un creyente que está fortalecido y formado en su carácter. Entonces hace falta que el creyente siga enfocado en fortalecer su vida espiritual, porque esto lo va a llevar a ser un modelo en su conducta, Entonces, ahí dice un comentario que encontré, cuando dice en palabra y conducta, el significado es lo mismo que si dijera por palabras y acciones, y por consiguiente la vida entera del pastor, la vida entera del creyente, aplicándolo, debe ser un modelo en sus palabras y en sus acciones. Entonces, aquí tenemos estas características. En palabra debe ser un ejemplo, en conducta debe ser un ejemplo. En siguiente, ¿qué dice? En amor. Esa palabra que está amor, ahí es la palabra ágape. Y entendemos, ¿no? Recuerdan, esa fue la primera predicación de este año, los que estaban y no estaban viajando. La primera predicación de este año allá arriba fue ágape. ¿Qué significa el amor? El amor tiene que ver con sacrificio. El amor tiene que ver cómo me entrego sacrificialmente en beneficio personal de alguien. El amor tiene que ver cómo yo cuido y estoy pendiente de otros. Cuando Pablo le dice a Timoteo que él tiene que ser un ejemplo en amar, él está diciendo la conducta también tiene que ser, el ejemplo de Timoteo también tiene que ser en amar a otros, en estar con otros. Anoche repasaba este pasaje y encontré un hombre que escribió acerca de este texto, de este pasaje, y decía que esto del amor, cuando Pablo le dice que tiene que ser un ejemplo en amor, esto es un profundo apego personal a sus hermanos, y una genuina preocupación por su prójimo. Es decir, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que ser un modelo digno de imitación en amor, es que debes mostrar ese apego por tus hermanos en Cristo. ¿La iglesia qué es? La iglesia es una familia. La iglesia es una familia en donde nos amamos unos a otros, donde estamos cuidándonos unos a otros, donde estamos apegados unos a otros. Entonces el modelo que tiene que mostrar Timoteo en su iglesia es mostrar ese apego,
mostrar ese apego, un profundo apego personal. A mí me importan mis hermanos, estoy pegado con mis hermanos, estoy tan pegado con mis hermanos que cuando a él le duele, a mí también me duele. Estoy tan pegado a mis hermanos, los conozco, comparto, busco las oportunidades para compartir, que cuando él se alegra, yo me alegro junto con él. Estoy viviendo junto con ellos. Yo amo estar con ellos, yo amo estar con mis hermanos. Cada vez que hay tiempo para reunirnos, nos reunimos con nuestros hermanos. Si hay un lugar donde podemos estar juntos, vamos a estar juntos. Porque ese amor muestra, y ese amor tiene que ver con el sacrificio, el beneficio personal del otro, y cómo estoy apegado a mi hermano. Y esa palabra apegado me está diciendo, ¿no? Unido, juntos, cerca, para estar junto, para saber lo que a él le duele, lo que a él le alegra. Yo tengo que estar junto a él. ¿Cómo vivimos nuestra vida espiritual con relación a nuestra iglesia? ¿Cómo vivimos nuestra vida espiritual en relación a cómo nos vamos pegando unos a otros, ¿cierto? Nos vamos acercando cada vez más, nuestras relaciones se acercan. Utilice los espacios bien administrados para compartir con sus hermanos en Cristo, fuera de los contextos, digamos, formales que tenemos en la iglesia. Busque también contextos informales para compartir con sus hermanos en Cristo. ¿Qué hace el domingo por la tarde? ¿Qué podría hacer? Compartir un ratito con su familia y buscar la forma en cómo también nosotros compartimos como familia con otra familia, o cuando tenga tiempito el sábado, o cuando tenga tiempito en la semana. Y qué lindo que es. Esta semana fuimos a visitar a dos gemelas que vienen en camino, no a los papás, a las gemelas, pero fuimos a visitar a las gemelas y con sus padres hablando, y estuvimos ahí compartiendo y charlando. Y Johncito nos decía y Ángela nos decía con John que cuando fueron a la ecografía y el médico le dijo, puede ser que sean 3, y John cayó desmayado allá de la bendición tan grande. Y conocemos a nuestros hermanos, sabemos lo que les alegra, porque ese modelo digno de imitación en el amor es estar apegado de tal forma que yo puedo también ver las necesidades y sacrificarme y suplirlas. El pastor debe oler a oveja, decía una frase. ¿El pastor debe oler a qué? A oveja. ¿Y qué significa que el pastor debe oler a oveja? El pastor debe oler a oveja porque está entre las ovejas. Me acuerdo que una persona nos dijo, ¿y ustedes dónde viven? Y dijimos, ahí en Potrero Grande. Yo pensé que ustedes vivían fuera de Soacha. No, nosotros vivimos en Soacha. ¿Por qué? Porque aquí están las ovejas, porque aquí es nuestro lugar, porque aquí está nuestra familia en Cristo. Este es nuestro lugar. Amamos Soacha, queremos Soacha, valoramos Soacha, somos soachunos de corazón. Es más, si hubiera un equipo de Soacha, me cambio de Millonarios a Soacha. Bueno, está bien, tampoco eso ya sería a nivel profesional. Pero si hubiera un equipo de Soacha, iríamos a verlo de aquí al estadio. ¿Hay equipo de Soacha 3? ¿Sí? Bueno, era el Valledupar, algo así. Pero porque el pastor tiene que estar entre las ovejas. Él tiene que compartir con las ovejas. Y extendiéndolo un poquito más un modelo de conducta, hay ovejas que están entre ovejas. Había una canción de un cantante cristiano que cantamos sus canciones, y él decía, yo soy una oveja, Dios me hizo ¿qué? Oveja. Y aunque el ego duela, porque me duele el ego, Él me quiere así, me quiere con el ego abajo. Dice él en esa canción que me cuesta andar en rebaño, porque somos un rebaño de ovejas, vamos juntos. Pero dice él en su canción, me cuesta andar en rebaño hasta para el baño. Para todo vamos juntos. Iglesia al parque, vamos juntos. Campamento de la iglesia, vamos juntos. Reuniones caseras, estamos juntos. El domingo de la iglesia, estamos juntos. Compartimos juntos. El domingo pasado estaban los jovencitos con sus padres comiendo en una reunión de jóvenes y padres de los jóvenes. Todos juntos. Porque ese es el concepto, nos amamos, estamos apegados a nuestro hermano. Por eso es que cuando decimos, ¿quién no vino?, deberíamos saber quién no vino, porque nos amamos, nos cuidamos. El pastor, le dice Pablo a Timoteo, debe ser un ejemplo digno de imitar en su amor hacia sus hermanos.
en su amor hacia sus hermanos. Es un profundo apego personal a sus hermanos. Los ama, no los rechaza, así huelan feo como las ovejas, pero los ama, los cuida, los tiene cerquita. En otra palabra dice, otra de las cosas en las que Timoteo tiene que ser un ejemplo dice palabra, conducta, amor, y esa palabra dice espíritu. Aunque hay unas versiones que no incluyen esa palabra espíritu, pero para poder ponerlo acá, lo que llegan a la conclusión varios de los comentaristas es que aunque no incluye en varias versiones la palabra espíritu, podría referirse a entusiasmo y emoción del cristiano que sirve al Señor con gozo. Entusiasmo y emoción del cristiano que sirve al Señor con gozo. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12, si quieren vamos a ir rápidamente. Romanos 12, 11 y 12 lo dice en estas palabras muy precisas. Lo dice en estas palabras, después de hablar de los dones espirituales. Hay para el profe de los dones que ya sabe este contexto muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 11 y versículo 12. ¿Llegaron ahí? Romanos 12, 11 y 12. ¿Sí? Bueno, dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Entonces un entusiasmo y emoción del cristiano que sirve al Señor ¿con qué? Con gozo, con alegría, con energía, con gozo, fervientemente. Esa palabra ferviente, ¿qué se les viene a la mente con la palabra ferviente? A mí se me viene cuando hay una Coca-Cola, se destapa, ¿cierto? Esa es la palabra ferviente, está botándose prácticamente, está regándose por todo lado. Ferviente, fervoroso. Pilas que la Coca-Cola es veneno, no estoy haciéndole publicidad. Pero ferviente, fervoroso. Porque el siervo del Señor, y aquí específicamente al pastor Timoteo, tiene que hacerlo con gozo, con alegría, con fervor. Qué triste es cuando una persona está sirviendo al Señor amargada, sin fuerza, sin ánimo, no se sale por ningún lado. Es como la gaseosa esa que perdió el gas y uno la sirve y sabe a remedio. Y bote esa vaina, me voy a envenenar cuando sepa rico, no cuando sepa así. Y bote esa vaina, eso no tiene sentido, no tiene sabor, no da ninguna sazón. Y qué triste es ver cuando un pastor de pronto se va a su gozo, se va a su ánimo. Yo por ejemplo veo pastores mayores y veo todavía sirviendo al Señor con fervor, con gozo. Estoy pensando en el pastor Ricardo, por ejemplo. El pastor Ricardo, orábamos por él en esta semana en las reuniones caseras. Y el pastor Ricardo no sé cuántos años tiene, la verdad, debe tener más de 65 años más o menos el pastor Ricardo. Y cuando uno lo escucha hablar, está con su chispa intacta. Está con el amor que tiene por servir al Señor, por seguir haciendo cosas por la obra del Señor. Porque un pastor debe servir así, ferviente en espíritu, gozoso, con alegría. Sí, hay momentos difíciles, obviamente, hay momentos en los que de pronto él puede estar bajo de ánimo por diferentes situaciones, obviamente, y es así. Pero en general, el pastor debe ser un hombre que está gozoso en el Señor y muestra ese gozo. Está fortalecido por el Señor y muestra esa fortaleza. Está animado por el Señor y muestra ese ánimo. Hay que hacerlo con fervor. Hay que servir al Señor con diligencia, con gozo, con alegría. A ver, una sonrisita. Sonrisita, vamos. Porque tiene que hacerse de esa forma. Es muy triste, como les decía, cuando un siervo del Señor pierde eso. Y Dios no quiere así. Dios lo quiere haciéndolo con alegría, con fervor, fervientes en espíritu. La siguiente palabra que aparece ahí es la palabra fe. Él tiene que ser un ejemplo en su fe. Y esta palabra fe es mejor traducida como fidelidad. La palabra fe es mejor traducida como fidelidad. Timoteo, como pastor, tiene que ser un ejemplo ¿en qué?
en fidelidad, una persona constante, una persona que permanece fiel en medio de circunstancias difíciles. Es la tragedia también para una iglesia y para las iglesias cuando uno escucha: este pastor no siguió corriendo, este pastor fue eliminado de la carrera, no fue fiel y fue quitado de su ministerio, no fue fiel a su esposa y fue quitado de su ministerio. No. El pastor y el creyente en general debe ser un ejemplo digno de imitar en su fidelidad, la fidelidad que muestra sinceramente hacia Cristo. Cuando en medio de las situaciones va a ser probada esa fidelidad, en medio de situaciones difíciles. Cuando vienen las situaciones difíciles es cuando se va a ver la fidelidad de una persona. Ahí es donde se va a probar esa fidelidad. A veces cuando vienen situaciones difíciles, a la primera situación difícil sale corriendo y regresa y vuelve y sale corriendo. No es una persona fiel. Eso no lo puede mostrar un pastor. Un pastor ha sido trabajado en su carácter de tal forma que él está muy confiado y muy fortalecido en el Señor y ha hecho un compromiso de fidelidad a Cristo, una vez y hasta que la muerte los separe. Fidelidad tiene que ser un ejemplo, Timoteo. Y en última palabra dice: palabra, conducta, amor, espíritu, fe. ¿Y la última cuál es? Y creo que no se va a cansar y no nos vamos a cansar de ser muy incisivos en este tema de la pureza. La pureza es algo que tiene que ser característico del hombre de Dios, del pastor. El pastor tiene que estar trabajando con su pureza. El pastor tiene que estar trabajando hacia la santidad. El pastor tiene que estar tomando medidas radicales en contra de su pecado sexual. El pastor tiene que estar tomando medidas radicales en cuanto a la lujuria. El pastor tiene que estar siempre cuidando esa área, rindiendo cuentas, confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque eso es trabajo contra ese pecado que para los hombres es fuerte. Aunque anoche escuchaba un poquito al pastor Matías y decía: aunque siempre pensamos que eso es una lucha solo de los hombres, las mujeres también luchan en esa forma, en esa área, pero de otras formas también. ¿Recuerdan cuando alguna vez hablábamos en cuanto a las mujeres y yo les decía que muchos de los problemas que sufren ahora las mujeres de mediana edad y mayor edad, por ejemplo en Estados Unidos, es que se involucran mucho en las novelas leídas y entonces empiezan a tener fantasías con otras personas que no son sus esposos. Y ese amor romántico, o ese romanticismo, les lleva también a caer en su mente con otros hombres. Entonces, pareciera que fuera solamente de los hombres, y creo que sí es mucho más fuerte en los hombres, pero también las mujeres tienen que tener cuidado en este aspecto y en este sentido. Tienen que tener cuidado con su corazón. Tienen que tener cuidado con su corazón en cuanto... ¿Cuántos han peleado con sus esposos? Uy, ¿solo yo? Bueno... necesito que me enseñen un poquito más porque nosotros nada. Pero peleamos con los esposos, entre esposos nos peleamos y desafortunadamente siempre hay alguien afuera que va a hablarle de pronto como su esposo no le habla. Siempre hay alguien afuera que le va a consentir como su esposo no le consiente. ¿Y que aquí está tentada esa mujer? Está tentada que su corazón se enrede en sentimientos con hombres que no deberían enredarse. Entonces hay que tener también cuidado, pero aquí específicamente hablando del pastor, está hablando de que el pastor Timoteo tiene que ser un ejemplo como jovencito. ¿En qué? En la pureza. Y mire que le dice a él como joven: no te menosprecie nadie si es que tú eres un ejemplo en esto. Si es que tú eres un ejemplo en esto y tú muestras firmeza en esto, nadie te menosprecie, nadie te tenga en poco. Un modelo digno de imitar, una vida que es aprovechada, que es provechosa para Dios, es una vida que es modelo. Y en esto de la pureza creo que no nos vamos a cansar, y el Señor siempre está hablando de alguna u otra forma en cuanto a esta área. ¿Por qué, hombres? Porque para nosotros esa área es un área muy difícil y muy sensible. Y si nosotros no le ponemos cuidado a eso, eso puede llevar a consecuencias terribles. Hemos tenido en estos, unos 4 años para acá, en la federación de iglesias en la que nosotros nos movemos, varios testimonios de pastores que fueron infieles a sus esposas.
ya no están más en el ministerio pastoral. Con mucha tristeza tenemos que decir, y vemos como un hombre cae, arrastra a su esposa, a sus hijos y a toda la iglesia y a nosotros también, porque también nos duele. Hubo un pastor hace unos años que no se sabía que tenía una doble familia, como por 10 años, no sé cuánto era. Tenía una doble familia por 10 años. El tema de la pureza es un tema cuidadoso. Un ejemplo en pureza tiene que ser el pastor. Cada creyente también, pero el pastor tiene que ser un ejemplo en pureza. Hemos atacado mucho todo esto de la confesión, de la rendición de cuentas, y es la herramienta que vamos tomando y que Dios nos va ayudando a utilizar para luchar contra esta pureza moral. Entonces, la pureza se refiere a los pensamientos. La pureza también se refiere a las conversaciones. Yo no puedo estar teniendo conversaciones que sean inmorales. Yo no puedo dejar que nada ensucie mi mente. Yo tengo que tomar medidas radicales. En alguna vez, cuando era más jovencito, estaba jugando fútbol con unos hombres y me metieron al grupo del fútbol porque pues ellos no eran creyentes y para anunciarme cuándo era el partido y todo esto. Y en un momento uno de esos hombres me envía una imagen que no era correcta, una imagen inmoral, una imagen sucia. Y no sé cuántos están expuestos a todo eso, porque todos nos movemos en un ambiente donde tenemos personas que no son creyentes. Pero lo que inmediatamente hice yo fue decirle: mire, yo soy cristiano, por favor no me mande eso a mí, no me lo mande a mí, no es correcto. No quiero ensuciar mi mente con eso. Yo tenía como unos, no sé, 22, 23 años, 24 años. No quiero ensuciar mi mente con eso. El hombre que dijo: uy, perdón, no sabía, y nunca más me volvió a enviar nada. Pero uno tiene que tomar medidas radicales. Nosotros nos movemos en un mundo inmoral, en un mundo sucio. Hay que tomar medidas radicales contra este pecado. Las conversaciones, prestar los deseos, no solamente las acciones. El cristiano necesita cuidar lo que entra por sus ojos, por sus oídos. Tiene que tener cuidado también por lo que entra por la lectura, por los medios de comunicación. Tiene que dominar su manera de pensar y hablar en este aspecto también. Es necesario también, por ejemplo, controlar sus gestos, controlar sus ojos, controlar sus manos, su manera de saludar también. Tiene que tener cuidado con todas estas cosas. Los hombres, todo lo que implica también el cuidado que se tiene que tener hacia las otras mujeres. Aquí había un versículo en el que Pablo le dice a Timoteo que a las más jovencitas las trate como ¿qué? Como hermanas. A ver si lo encuentro, porque no lo anoté acá. Pero bueno, 5.2, ahí más adelantico. ¿Listo? La siguiente sección prácticamente. Dice capítulo 5, versículo 1: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a ¿qué? Como a madres, y a las jovencitas como a hermanas en toda. Y otra vez vuelve y nombra la palabra pureza. Las jovencitas como hermanas en toda ¿qué? Pureza. Porque tiene que tener cuidado con las jovencitas. Timoteo, como pastor, hombre joven, tiene que tener cuidado. Si tiene que ir a exhortarlas, tiene que ir a exhortarlas, pero las exhorta como si fuera su hermana. Y con toda ¿qué? Pureza. Cuidado cómo le habla, cuidado con no hablarle con coqueteos, cuidado hombres cómo son prudentes en su forma de hablarle a otra mujer, en su forma de actuar con otra mujer, sea una mujer pequeñita, sea una mujer grande. Tienen que tener mucho cuidado. Este mundo está lleno de maldad, como siempre ha estado. Entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado en relación a su pureza, sus ojos, sus manos, su manera de saludar. El cristiano no puede jugar con fuego, porque regularmente el que juega con fuego, ¿qué pasa? Se termina quemando. Entonces en esta área de la pureza sexual no puede jugar con fuego. Hay que tener cuidado también cómo tratamos a las niñas pequeñas. Nosotros como hombres, tener cuidado con cómo nosotros saludamos a estas niñas. Tener cuidado en cómo nosotros saludamos a las hermanas, a las jovencitas. No sé, pero tiene que tener cuidado el hombre con los abrazos. Tiene que tener cuidado el hombre con los abrazos.
hacia otras mujeres que no son su esposa. Entonces todo esto hace parte de la pureza que el hombre de Dios, que el pastor tiene que modelar como ejemplo. No se puede jugar con fuego convenciéndose de que no se hace ningún daño. ¿Cuántos testimonios y ejemplos hemos escuchado de este pastor o esta persona que vivía una vida de abusar a niños, de abusar a niñas? Hay que tener cuidado en la forma como nosotros nos conducimos también con las niñas, con las jovencitas, con los niños. Eso es muy delicado, es una parte muy delicada y sobre todo en este punto también de la historia. Entonces, con mucha prudencia, con mucho cuidado, a las más jovencitas como hermanas, con toda pureza, le dice Pablo a Timoteo. El testimonio, decía aquí este comentarista, el testimonio de todo el cuerpo de Cristo puede mancharse. El testimonio de todo el cuerpo de Cristo puede mancharse por ser irresponsable en no ser ejemplo con la pureza. Todo el cuerpo de Cristo, sí. Cuando pensamos en que esta persona cayó en eso, ¿qué se mancha? Dicen, es el pastor. Ah, pues claro, ¿cierto? Eso es lo que escuchamos cuando algo como eso pasa. Ah, pues claro, tenía que ser, sí, es que esos pastores. Se mancha el nombre del pastor, en cierta forma sí, pero se mancha el nombre de Cristo. El testimonio de Cristo queda por debajo. Por eso Timoteo tiene que guardarse como pastor, siendo un ejemplo de pureza. El testimonio de todo el cuerpo de Cristo puede mancharse. Y se amenaza la integridad del matrimonio, el futuro de nuestros hijos, el futuro del discipulado está en peligro, el principio de imitación está en peligro y también el destino eterno de personas que necesitan recibir a Cristo está en ¿qué? En peligro. O sea, esto no es algo tan a la ligera y hombres, y si es que hay mujeres que están luchando con este tema, deben ponerle cuidado y atención a esta área de la vida. No hay un área de la vida como la inmoralidad sexual que haga tanto desastre, que dañe tantas cosas alrededor. Entonces, con mucho cuidado, hombres, con mucho cuidado, pastores futuros, con mucho cuidado, pastor presente, con mucho cuidado, esta área. Tenemos a los jovencitos que están con acceso a todo esto del internet y no pueden estábamos hablando de la reunión casera, no pueden haber jovencitos con celulares después de cierta hora de la noche. Eso es un peligro. Padres, hay que cuidar la pureza de sus hijos. No pueden estar después de a tan altas horas de la noche con celular. Pónganle una regla en su casa, gobierne su casa y diga, aquí el celular hasta las 10 de la noche y queda aquí al lado de mi mesita de noche, yo no sé. Pero después de las 10 de la noche no hay celulares. Tienen que tener el cuidado que merece esta área. Porque con todo esto de la tecnología estamos expuestos a muchas cosas. O sea, les digo yo, el otro día le decía a mi papá, le confesaba a mi papá y al grupo de confesión de cuentas, que la primera vez que fue expuesto a algo sucio y moral, yo tenía como 6 años, 7 años, y fue en mi conjunto, allá en el Tunal, donde todavía viven mis papás. Estábamos ahí jugando todos, jugando fútbol, jugando a lo que sea, y vino un amigo mío con un naipe que era todo inmoralidad. Y esa fue la primera vez que yo fui expuesto a algo como eso. Y decía, tremendo, porque en ese momento no había celulares. Sí, yo estaba en la otra época, no había celulares. Pero en este momento tenemos una exposición a las cosas tecnológicas y eso se mueve por todas las redes. Yo creo, sinceramente, les digo con toda honestidad, que las redes sociales son un peligro para el hombre cristiano. El Facebook, el TikTok, el Instagram es un peligro y a veces solamente lo dejamos porque sabemos que ahí podemos encontrar algo que satisfaga la lujuria. Eso es algo a lo que hay que ponerle cuidado. El hombre tiene que ser un ejemplo en este aspecto. Vemos hombres por la calle y nos ha pasado también a nosotros, porque somos sinceros, mirando y volteando su mirada para mirar a una mujer. Eso no es un ejemplo, no es un modelo.
hay que trabajar a tal punto que nuestros ojos no se desvíen a sucumbir a la tentación. Vemos hombres cómo le coquetean a las mujeres. Es impresionante la forma como le hablan los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres. Cuando yo entro a una tienda, ayer estaba comprando algo allá en la tienda abajo en el conjunto, y llegó el que surte todas las papas y eso, y estaba coqueteándole a la chica que estaba atendiendo, y la chica es una chica casada y tiene un hijo. Y entre los dos se hablaban, y que chistecito va, y que chistecito viene, y que esto y que lo otro. No es prudente, no es correcto. No es correcto. No deje que su corazón se enrede con otra mujer que no sea su esposa, ni con otro hombre que no sea su esposo. Eso es peligroso. Por eso Timoteo, como el pastor, tiene que ser un joven de un modelo de vida ejemplar en este tema de la pureza. La forma como el pastor batalla como la pureza, nuestro compromiso con la santidad va a mostrar un hombre que es ejemplar en esta área. Denota limpieza integral de la vida. De aquí aprendemos que aquellos que actúan de manera tonta y absurda, que se quejan de que no se les tributa honor, mientras que nada tienen en sí que sea digno de aplauso, se exponen ellos mismos, por el contrario, al menosprecio, tanto por su ignorancia como por su detestable ejemplo de vida, o por la ligereza de su vida, o otras abominaciones. La única forma de alcanzar el respeto es por las virtudes excelentes para protegernos contra el menosprecio. Y aquí este comentarista lo que estaba diciendo era: hay personas que dicen que lo sigan, pero su vida no es un modelo y su vida no es un ejemplo. Son más bien despreciados, menospreciados, porque lo que sale por su boca no es lo que viven con su vida. El ejemplo tiene que ver con lo que yo enseño, pero sobre todo con lo que yo vivo. Ese es el modelo digno de imitar. Y acá solamente recordaba este pasaje de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3, que dice: cuidado, pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Siendo qué? Ejemplos. Un modelo digno de imitación. Por eso decíamos, sí, el pastor tiene que mandar, sí, esto manda y enseña. El pastor tiene que dirigir, sí, esto es lo que tiene que hacer el pastor. El pastor, el gobierno de la iglesia es un gobierno pastoral, es un gobierno, en otros términos, en otras partes le llaman un gobierno episcopal. El gobierno de la iglesia es un gobierno pastoral, tiene que hacerlo. Pero 1 de Pedro se lo dice muy bien: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esa palabra, una vida que va a ser aprovechada, es una vida que es un modelo digno de imitación. Déjenme avanzar un poquito, vamos a terminar la sección hoy, pero solamente voy a ver el punto 2. Entonces decíamos en esa frase, características de una vida que es de provecho, en primer lugar, una vida modelo digna de imitar, y en el punto 2, que vamos a entrar a continuación, una vida que se ocupa, una vida que se ocupa. Miren el capítulo 4, en el versículo 13, de ahí sale este punto. Dice: entre tanto que voy, ¿qué dice? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, mientras yo voy, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Bueno, en primer lugar, Timoteo es un enviado de Pablo. Entonces, Timoteo está en representación del apóstol, prácticamente, que le ha sido la delegada, la autoridad apostólica a Timoteo. Entonces, para que Timoteo se acuerde de eso y sepa la responsabilidad que tiene su tarea, Pablo le recuerda: ya voy, Timoteo, ¿listo? Entre tanto que voy, tú tienes que seguir siendo un ejemplo en todas estas cosas, pero entre tanto que voy, tú también tienes que estar ocupado, no desocupado. La vida del pastor es una vida que está como ocupada. La vida del siervo de Dios, la vida del creyente, es una vida ocupada. Es una vida ocupada. Entonces aquí una vida que se ocupa, esa palabra ocupado que está ahí, dice: entre tanto que voy, ocúpate. La palabra ocúpate significa sigue entregándote o seguir entregándose, dedicarse o consagrarse.
La vida del pastor debe ser una vida consagrada, debe ser una vida entregada, debe ser una vida dedicada. La vida del pastor no puede ser una vida perezosa. La vida del pastor no puede ser una vida que se toma esto a la ligera. No. La vida del pastor es una vida ocupada. El pastor no es alguien que no trabaja. El pastor trabaja en el mejor trabajo en el que un hombre podría ocupar su vida, que es la obra de Dios. Entonces tiene que tomar eso con mucha responsabilidad, con mucha diligencia, con mucha dedicación, con mucha consagración. El pastor tiene que dedicarse, tiene que estar ocupado. No sería un ejemplo digno de imitar si este pastor es un desocupado, ¿cierto? La situación difícil, me acuerdo un pastor que decía ahí de los pastores de la federación, nos decía con Lili: si tienen la oportunidad de que la iglesia no esté en su casa, háganlo. ¿Por qué? Porque aunque él tiene su oficina allá en la iglesia de Molinos, él tiene allá su oficina arriba, separado de su casa, pero él dice: todos los vecinos piensan que yo soy un ¿qué? Desocupado. ¿Por qué? Pues porque nunca salgo de la casa, pero ellos no saben que yo estoy ahí en mi oficina estudiando. Eso es lo que las personas no ven. No ven que yo estoy allá estudiando. Y bueno, por otras razones nos decía: es mejor que no vivan en la casa de la iglesia. Me dijo: si yo tuviera la oportunidad hace 20 años de decidir, no viviría en la casa de la iglesia, me decía él, por diferentes cosas. Pero bueno, en algunos casos también funciona. Pero la cosa es que las personas creen que el pastor no trabaja. Y las personas piensan que este trabajo pastoral es solamente venir y pararse el domingo y predicar y durante la semana no hacer nada más. Algunas personas piensan que ese es el trabajo del pastor. Y no, ese no es el trabajo del pastor. Bueno, solamente. El trabajo del pastor es una vida ocupada. El pastor, esto es un trabajo. Entonces cuando le preguntan a alguien: ¿qué está haciendo Julián? Está trabajando. ¿Qué está haciendo? Está aquí, está allá, está estudiando, está leyendo, está trabajando en alguna forma, porque la vida del pastor es una vida ocupada. Por eso es que si alguien está pensando entrar al ministerio pastoral para tener un poquito más de tiempo y dormir más, no es una buena razón, no es una razón bíblica. No hay ¿cómo sería? No hay esa forma de vida del pastor, de un pastor sano. No debería haber esa forma de vida. El pastor está estudiando, está exhortando, está mensajeando para aconsejar, para exhortar, para animar. Él está haciendo muchas cosas, está estudiando, y acá le va a decir en qué se tiene que ocupar el pastor. Entonces, la vida de un pastor no es una vida desocupada, la vida de un pastor es una vida ocupada. La ocupación principal del pastor o del líder espiritual, ¿cuál es? ¿Cuál es la ocupación principal? Porque el pastor tiene que hacer muchas cosas. El pastor está encargado de muchas cosas, pero entre todas esas cosas importantes, ¿cuál es la prioridad del pastor? ¿Qué prioriza el pastor? La predicación de la palabra es su prioridad. Y él va a tener que proteger su tiempo de estudio de la predicación. Cuando una persona se para acá, cuando un pastor se para acá, él ha tenido que dedicar muchas horas de estudio a ese pasaje en particular. Por eso es que predicamos libros completos. Porque si tuviera que predicar textos aislados de la palabra cada domingo, cada semana tendría que hacerle todo un trabajo muy exhaustivo al contexto histórico, al contexto cultural, al contexto literario y a todo lo que implica eso para llegar a una buena interpretación. Por eso es que predicamos libros enteros. ¿Por qué? Porque es un desgaste grande. O sea, cuando uno estudia contextos históricos y culturales antes de entrar a un libro, uno está un mes, 3 semanas, 2 semanas antes estudiando todo eso. Hay pastores que dedican meses enteros. Entonces, esto de la predicación de la palabra no es un juego. El pastor está ocupado, el pastor está dedicado a esto. Esta es su prioridad, Que entonces el pastor no puede hacer otras cosas, tiene que hacer otras cosas. El pastor tiene que ir, el pastor tiene que visitar, el pastor tiene que aconsejar, el pastor tiene que llamar, el pastor tiene que hacer todas las cosas. Pero ¿cuál es su prioridad? Su prioridad es la predicación de la palabra cada domingo, porque esta es la primera fuente de edificación
edificación de sus vidas y también de mi vida al yo estar aprendiendo todo esto. Entonces, esta es la ocupación principal. El horario, por ejemplo, que maneja en la semana debe reflejar esa prioridad. O sea, si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿cuáles son sus horarios de estudio para la predicación del domingo? Eso debería reflejar que en mi vida la prioridad es la predicación de la palabra. El pastor tiene que tener esto, no es de venir y decir el domingo en la mañana, venga a ver qué voy a decir de 1 Timoteo, en el desayuno, o mientras vengo a la iglesia, venga a ver qué voy a decir de 1 Timoteo. Tampoco es algo de 3 horas, o sea, como mínimo un pastor está estudiando 10 horas a la semana para la predicación del domingo, y les digo como mínimo, o sea, la base mínima son 10 horas para predicar esto. Él va a tener que también tener textos y materiales y herramientas, comentarios que le ayuden a profundizar el texto, escuchar predicaciones de otros, punto final, ese es de los puntos finales del proceso de predicación expositiva, escuchar predicaciones de otros sobre esos textos. Y las predicaciones pueden ser de 1 hora y escucha 2, 3, 4 pastores que predicaron sobre eso, son mínimo 4 horas de escuchar, aunque yo lo pongo en 2x. Para que vaya rápido y pueda aprovechar también. Entonces, el trabajo de la predicación es prioridad para el pastor. El trabajo de la enseñanza bíblica en una iglesia es prioridad porque la palabra de Dios es la que va a orar en el corazón de la iglesia y es como la iglesia se va edificando. Entonces esa es la ocupación principal. El horario que maneja debe reflejar esa prioridad. Las cosas de las que se abstiene en pro de la responsabilidad principal, que es la palabra, también va a demostrar eso. Las cosas en las que se abstiene, hay una, por ejemplo, el sábado a la noche es prácticamente, después de llegar a la reunión casera, es el momento en el que yo doy el final de toda la predicación y estoy hasta muy tarde en la noche haciendo ese estudio. Y por ejemplo, Juli, hay un partido el sábado a las 9 de la noche. No puedo ir. Esa parte de la predicación es una prioridad. Pastor, es que mire, pasó esto en la familia. Si es que no es algo de vida o muerte, puede esperar para mañana. Pero este momento de la enseñanza, de darle los detalles finales, de que todo quede bien armado para exponerlo acá, es prioridad. Las decisiones que yo tomo en pro de esta responsabilidad primaria del pastor va a mostrar si es una prioridad o no es una prioridad en la vida. No es un trabajo fácil, y les digo, mi carne muchas veces no quiere el estudio. Yo preferiría de pronto, no sé, ir a compartir en un espacio con otra persona a veces antes de que sentarme a estudiar. Eso requiere disciplina, eso requiere concentración, eso requiere poner mi celular en modo avión y no ver nada más. Eso requiere, por ejemplo, que Lili, en una de las materias que ella vio en el CCP, cuando estábamos en el CCP en Argentina, una de las materias que le daban a las mujeres que son esposas de pastor o futuras esposas de pastor en este caso, era el ministerio de la mujer como esposa del pastor. Y una de las cosas que le decían a la esposa del pastor es: tienen que ayudar a cuidar el tiempo de estudio de su esposo. Esa es una prioridad para la iglesia y para la vida de su esposo. Entonces ustedes tienen que ayudar a cuidar esa prioridad. Entonces cuando yo estoy estudiando, Lili le dice a los niños: no pueden entrar donde papá porque papá está estudiando. Y Lili me va también poniendo presión: gordito, hoy es miércoles, ¿en qué parte? ¿Cómo va la predicación? No le puedo mentir, ¿no? Pero ella tiene que cuidar porque ella entiende que la salud de la iglesia depende de cómo yo predico el domingo. La salud de la iglesia, la salud de ustedes, la salud mía, depende de mi predicación el día domingo. Entonces debe reflejar la prioridad. Por eso es que tienen que estar tan atentos, ponerle silencio a ese celular, modo avión al celular. Es más, espero que en este momento no estén viendo el celular, a menos que sea para anotar algo de la predicación.
Pero por eso es que tienen que ponerle tanta atención, abrir bien los ojos, intentar no dormirse, porque esto ha sido el producto del estudio de muchas horas de la semana. Necesitan absorber todo eso y mirar cómo se va a hacer vivo y real en cada una de sus vidas. De eso depende su bienestar y su salud espiritual. Un pastor debe estar ocupado en la predicación de la palabra. Él le dice aquí en el 4:13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en qué primer lugar. Mientras tanto, entre tanto que voy, ocúpate en qué. La lectura 2, exhortación 3. Bueno, miremos unas de estas rápidamente. La lectura no se refiere a la lectura personal. Miren por qué es tan importante ver los contextos históricos y culturales. Las personas no tenían una Biblia cada uno como nosotros la tenemos hoy. Hoy nosotros tenemos un montón de Biblias en la casa y gracias a Dios por eso. Pero en la época, en la iglesia primitiva no era así. Ellos tenían solamente copias de rollos que escribían y los copiaban, pero si había un rollo en cada iglesia era mucho. Ellos tenían que leer esa carta y después pasarla a otras iglesias, copiarla y después pasarla a otras iglesias para que ellos también la leyeran. Pero recuerdan que les dije, había en esa cultura, todos no sabían leer, en primer lugar. En segundo lugar, no todos tenían la Biblia. Es más, tenían rollos, el Antiguo Testamento y los rollitos que se iban armando, que ellos reconocían como inspirados y las iglesias reconocían como inspiradas. Entonces, entre tanto que hoy ocúpate en la lectura, no es tanto su lectura personal diaria cada día. La lectura aquí en este pasaje específicamente se refiere a la lectura pública de las Escrituras, en las reuniones de la iglesia. Entonces, eso es lo que él está queriendo decirles acá. Cuando él le dice, ocúpate en la lectura, conságrate en la lectura, dedícate a la lectura, entrégate a la lectura, significa entrégate al ejercicio de predicar la palabra. Se lo va a decir después y le dice, predica a tiempo y fuera de qué. De tiempo, en todo momento. La labor del pastor, predicador, es predicar. Eso es lo que hace el pastor, predica la palabra. Entonces aquí cuando habla de la lectura, se está refiriendo a la predicación pública de la palabra de Dios. Ellos hacían esta lectura acá. Hay algunos versículos ahí que si quieren anotarlos y verlos. Colosenses 4:16 y Primera de Tesalonicenses 5:27. Solamente les leo ahí, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 5:27, dos hojitas más atrás. Pablo, terminando su carta a los tesalonicenses, dice: os conjuro, ¿qué pasó? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces, ¿qué tenía que hacer el pastor de Tesalónica? Lo que tenía que hacer el pastor de Tesalónica es recibir la carta y ¿qué tenía que hacer? Leerla a los hermanos, ponerle el sentido, hacer la predicación y después pasarla a otras iglesias, copiarla y pasarla a otras iglesias para que ellos también la leyeran. Entonces, la lectura, la predicación pública es la prioridad del pastor. Él tiene que estar consagrado, ocupado, entregado a este ejercicio de la lectura. En segundo lugar, la palabra es exhortación. Y la palabra exhortación es interesante porque la palabra exhortación significa paraclesis. Paraclesis es la palabra que viene de paracleto. La palabra paracleto es la palabra dada para el Espíritu Santo. Uno que se pone al lado para animar, para ayudar. O sea que la ocupación del pastor tiene que estar en la exhortación, en ayudar con la palabra, en mirar cómo corrige. En la semana el pastor va recibiendo mensajitos de uno y de otro. Pastor, pasó esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Por qué hicieron? ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Estar ocupado en la exhortación, animar. Esa palabra exhortación significa estímulo, consuelo. Entonces, en esa referencia se habla de la exhortación como ese estímulo y consuelo de los hermanos, pero también decía que en la iglesia primitiva y en los primeros años de la iglesia,
La exhortación se basaba en la porción que ellos habían leído de la predicación que había leído el pastor, y no solamente era la lectura, sino que ellos empezaban a mirar cómo esa palabra se hacía viva y real y aplicativa a sus vidas. Es como lo que hacemos con las preguntas de la reunión casera. Eso es lo que hacían ellos en la iglesia primitiva. Parte de su reunión era lo que leímos de la palabra, bueno, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que quiso decirnos Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Eso se refiere a la palabra exhortación y es muy interesante. Decía, uy, qué lindo que podemos hacer eso en reuniones caseras y estar enfocados y meditar en la semana en lo que Dios nos habló y nos enseñó en la palabra ese día domingo. Entonces, reprender, consolar, animar, hace parte de lo que el pastor tiene que estar ocupado, que es la exhortación. Y en último lugar dice la enseñanza, y la enseñanza tiene que ver con que el pastor está con la tarea y la ocupación de mirar cómo ayuda a entender todas las doctrinas bíblicas. Esa parte de enseñanza es la palabra ahí de didáctico, de donde viene la palabra didáctico, y es esa responsabilidad que tiene de que la iglesia vaya afirmándose en las doctrinas, cómo le va enseñando a la iglesia las doctrinas bíblicas, aún las cosas que de pronto son difíciles de entender, porque Pedro le decía ya en primera de Pedro, en segunda de Pedro decía, y aún las que ha escrito el hermano Pablo, que también son las escrituras, las cuales algunos tuercen, pero también algunas de ellas son muy difíciles de entender, y hay cosas que doctrinalmente tenemos que llegar a profundidad, y el pastor tiene que saber cómo responder también esas cosas. Entonces, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Termino con esto. Estas son las ocupaciones prioritarias de los pastores en una congregación cristiana, y aquí se lo pone también a los líderes. Los líderes también tienen que ir creciendo en todas estas cosas, y seguramente de esos líderes muchos van a ser pastores en un futuro. Entonces, esta es la ocupación de las ocupaciones. La ocupación de un pastor es enseñar, exhortar y la lectura pública, o sea, la predicación. Entonces, por eso es que Pablo le escribe ahí en el 1 Timoteo 3, el pastor tiene que ser apto ¿para qué? Para decir, si no tienes aptitud, no puedes ser pastor. Porque la vida de un pastor es ¿qué? Enseñar y predicar. Si no tienes aptitud, no puedes ser pastor. Va a servir en muy buenas cosas y no significa que no tiene que estudiar, pero si Dios no le da esa capacidad, no va a ser pastor. Entonces, tiene que enseñar la palabra, aplicarla bien y mirar cómo toda la iglesia va creciendo en la doctrina. Entonces, decía aquí solamente este comentario. En la iglesia primitiva, cuando muy pocos individuos poseían las Sagradas Escrituras, los materiales debían ser copiados a mano. Entonces uno puede imaginarse la importancia que tenía la lectura pública, ¿no? Ustedes imaginan, no tenían la palabra, no tenían las escrituras, entonces ¿cómo llegaban el domingo a la iglesia? Llegaban como, ¿qué viene a decirme hoy la palabra de Dios? Listo, hable, diga. Y ustedes se imaginan que estos hombres, recuerdo a Pablo, dice que Pablo estaba disertando largamente, ¿recuerdan ahí en Hechos? Disertando largamente, se extendió en su disertación hasta pasada la medianoche. Eso sería una locura en nuestro contexto. Estamos casi una hora aquí en la predicación y ya estamos moviéndonos para un lado, moviéndonos para el otro, intentando ver cómo nos concentramos, mirando ver cómo hacemos para no dormirnos. De pronto alguno está pensando ya va a acabar. y eso en la iglesia primitiva sería una locura pensarlo así. No tenían la Biblia, entonces ¿cuál era su momento para entender, para escuchar, para recibir la palabra de Dios? El domingo. Ellos estaban muchas horas, no una hora, muchas horas en la predicación, compartiendo, exhortándose, meditando en cuanto a la palabra. Entonces dice aquí este comentarista, pero aún hoy en día la cuidadosa selección, clara lectura e interpretación de una porción adecuada de la Sagrada Escritura es la parte prioritaria del culto público. Ojo, pilas. No es la parte más importante, es la parte prioritaria del culto público.
Nosotros cuando llegamos acá, ¿qué partes tenemos en nuestro servicio, nuestro culto de adoración al Señor? Cantamos, hay una introducción, hay un mensaje de la palabra, tenemos unas escuelas dominicales, tenemos un momento de la ofrenda, tenemos un momento para compartir juntos, tenemos un momento para comer juntos. ¿Cuál es más importante? Todas son más importantes. El comer juntos es igual de importante que escuchar la palabra. El comer juntos es igual de importante que exhortarnos y animarnos unos a otros. Es igual de importante todas. Pero ¿cuál es la prioridad? Ahí está. Todas son importantes, pero la prioridad es la enseñanza de la palabra de Dios. Y cuando digan, no, es que yo vine aquí por la parte más importante. Bueno, vino aquí por todo. Porque todas son las partes más importantes. No despreciemos una de la otra, ni rebajemos una de los ingredientes que tiene el momento en el que nos reunimos como iglesia. Todo es importante, si no, no lo haríamos. Pero sí hay una prioridad, que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y aún hoy en día, si el coro se toma tanto tiempo que deja poco tiempo para la exhortación y la enseñanza, hay algo que anda mal. Entonces Timoteo debe continuar dedicando su atención a la lectura, la exhortación y la palabra. Es tremendo cómo en este contexto cristiano que tenemos ahora, la palabra es reducida a solamente un instante del servicio de adoración al Señor, del culto público. Se enfocan en las canciones, entonces tenemos iglesias donde se canta 1 hora, 1 hora y media, 2 horas de canciones, y la palabra de Dios, 10 minutos, 20 minutos, y hagámoslo rápido porque si no se nos duermen los hermanos. Es tremendo cómo se trata también la palabra. Hay personas que se paran en un púlpito y dicen, iba a predicarles sobre esto, pero el Espíritu Santo en este momento me está hablando que es irresponsabilidad de un predicador hacer eso. Porque el estudiar la palabra requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Puede ser que haga eso solamente porque no estudió y está poniendo a Dios, sacándolo como excusa y diciéndole que Él me dijo que les diga esto. Otros lugares donde el texto es solamente como el himno nacional en un partido de fútbol. Solamente está al principio y después no se habla nada de ese texto. Entonces aquí la prioridad es la palabra de Dios. Y yo me preocupo, a veces digo, ya llevamos 1 hora, 1 hora y 5, y me preocupo, a veces digo, ya están mis hermanos, ya deben tener este tiempo de atención, ya está listo, pero pónganle la atención. Si nos demoráramos 2 horas, 2 horas tendríamos que estar. No nos vamos a demorar 2 horas, creo que para mí también es algo desgastante en cuanto a la energía. Cuando un pastor se para en el púlpito, es como ese pastor o como ese jugador que estuvo preparándose toda la semana ¿para qué? Para el partido, y cuando se mete al partido da todo. ¿Sabe cómo termina un predicador después de predicar cada domingo? Termina agotado, drenado, porque él es ferviente en espíritu. Él va a darlo todo por su partido principal, que es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ahí está. Segunda de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Padre, gracias por darnos el tiempo con tu palabra. Gracias por cuidar, Señor, este momento, por permitirnos, Señor, estar concentrados. Gracias porque vemos también, Señor, a los niños ya entendiendo y fortaleciéndose en este sentido en cuanto a estar acá 1 hora, que es exigente, para estar ahí también, Señor, poniendo atención o estando quietos en su lugar, entendiendo, Señor, también la necesidad que tienen los niños de moverse. Pero gracias porque tú vas obrando esto en tu iglesia.
Tú, Señor, nos vas mostrando que este momento es tan prioritario para la iglesia, que toda la iglesia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, tenemos que estar aquí atentos al mensaje de tu palabra. Gracias por todo lo que has obrado en nuestro corazón a través de las predicaciones. Gracias por las decisiones que hemos podido tomar en nuestra vida a través de las predicaciones. Qué privilegio, Señor, poder estar juntos compartiendo tu palabra. Señor, entendemos que esto no es solamente escuchar, entendemos que ahora hay que actuar, hay que hacer, y te pedimos que durante la semana, ahora que salgamos, podamos charlar, conversar sobre la palabra, ser edificados alrededor de la palabra, que podamos meditar todo esto en la semana y que en el momento de las reuniones caseras en esta semana podamos también seguir viendo cómo nos exhortamos unos a otros con el mensaje de tu palabra. Señor, sigue dando ánimo, fortaleza, energía a los pastores que cada domingo se paran a predicar tu palabra. Ayúdales, Señor, anímales a cuidar sus tiempos de predicación. Permite, Señor, que ese cansancio o esa pereza, quizás que muchas veces ataca el corazón del predicador, pueda ser también dejada a un lado, se pueda buscar la santidad en ese sentido, para que el mensaje de la palabra sea un mensaje fiel a la Escritura, sea un mensaje profundo de la Escritura, sea un mensaje que exhorta y bueno, Señor, que está bien con un contenido bueno de doctrina profunda. Padre, gracias por darnos ese privilegio y permítenos no ser indiferentes a eso que tú nos has dado como responsabilidad. A ti la gloria damos en el nombre de Jesús.